Capítulo 3. El mundo volvió a la Miko durmiente en ondas segmentadas de comprensión. Nublados al principio, sus sentidos no podían determinar dónde estaba ni con quién, solo que estaba rodeada de un manto protector de paz y comodidad. Unos débiles sonidos comenzaron a deslizarse a través de las brumosas capas de su inconsciencia, un cambio de la brisa, un crepitar de fuegos danzantes, un tamborileo constante de vida. La tala volvió a su cuerpo. Un latido, un pulso, una aspiración de aire y su eventual liberación. Su cuerpo se movió, una contracción involuntaria de los músculos alertó de su despertar y preparación para el uso. Un latido, un pulso, un soplo. Vivo. Sus ojos se abrieron en un dibujo perezoso. Parpadeó una, dos veces, barriendo los rastros persistentes del sueño. Su visión se aclaró y se encontró mirando hacia las vastas extensiones del cielo nocturno. Las estrellas en lo alto parpadearon hacia ella a su manera alegre. Ajenos a su entorno, indiferentes a las pruebas de aquellos sobre los que arrojan su luz, faros de esperanza en la oscuridad demasiado lejos para sentir su calor calmante pero lo suficientemente cerca como para ver su luz eterna. Mirar esas estrellas hizo que las cargas de su vida parecieran insignificantes en comparación con la inmensidad del vacío en el que se establecieron. Encontró paz al saber que esas estrellas estarían allí para ella sin importar a dónde la llevarán sus viajes. Permanecerían sin cambios, y sin importar la oscuridad que cayera sobre su mundo, esas estrellas siempre estarían allí para deshacerse de una parte de la oscuridad y traer consigo un tenue destello de luz. Mientras Kagome contemplaba la belleza del cielo nocturno, permaneció completamente ajena a la razón por la que la habían dejado mirarlo en primer lugar. Sentía tal satisfacción y paz que le resultaba difícil recordar que lo que la había traído a este lugar había sido una dura prueba de dolor y separación. Tan contenta estaba de permanecer en su dichosa ignorancia, que cuando la voz profunda, cuyos tenores suaves eran ásperos por los matices bestiales del poder crudo y animal, sonó cerca de ella, estuvo muy tentada de simplemente ignorarla. Sin embargo, Kagome no era de las que ignoraban la declaración particular que provino del otro. Mujer. Ella suspiró. Tengo un nombre, ¿sabes? Una pausa. ¿Y eso sería ahí? La voz cuestionó. Kagome juntó las cejas con confusión. No esperaba que él le preguntara su nombre. Le tomó muchos días, una multitud de sesienta y una experiencia cercana a la muerte para que Inuyasha la llamara por su nombre. Y luego estaba Sesomaru, a quien estaba bastante segura de que nunca la llamaría por su nombre, por ningún motivo. Consideraría inferior a un poderoso yokai como él ser rebajado a llamar mortal patético por su título legítimo. Habiendo y se quedó en blanco y por qué nadie había llamado al padre de Inuyasha y Sesomaru por su nombre. De todos modos, que él le preguntara su nombre definitivamente no era algo que hubiera esperado. Kagome, respondió ella un poco vacilante en su desconcierto. Kagome movió su cuerpo e hizo un intento de levantarse del suelo para poder mirar a la persona con la que estaba hablando, pero una sorprendente ola de mareo la consumió antes de que pudiera moverse más de unas pocas pulgadas del suelo y la forzó. Ella para recostarse contra el ataque. Kagome, un nombre extraño. Escuchó al yokai musitar como si no se diera cuenta o no le importara su incomodidad actual. Bueno, Kagome, es posible que quieras permanecer acostada. Puede que no sea un experto en estas cosas, pero supongo que tomará algún tiempo para que tu cuerpo mortal se adapte. ¿Ajustarse a qué? Cuestionó mientras levantaba un brazo de su costado y se lo llevaba a la cara para inspeccionarlo. Le temblaba la mano y el brazo le temblaba violentamente por el esfuerzo de mantenerlo levantado ante ella. Puede que Kagome no haya sido capaz de verlo, pero estaba segura de que él se había encogido de hombros con indiferencia ante su pregunta antes de darle una respuesta. A mi sangre. ¿Eh? Su respuesta estuvo entre un chillido de sorpresa y una ráfaga de aire cuando usó el poco control que tenía sobre su cuerpo para estirar el cuello en un intento de mirarlo. Encontró a yokai sentado cómodamente frente a ella al otro lado de un pequeño fuego. Estaba vestido con una sencilla túnica de color lavanda descolorida y blanca que, aunque estaba bien cortada y bien cosida, demostraba en gran medida el poder y la presencia de este formidable yokai. La prenda era demasiado simple, demasiado monótona, para alguien con el poder de gobernar todo un continente. No llevaba armadura, no tenía armas, y a ella le pareció que transmitía más la imagen de un vagabundo que la de un noble. Lo único que delataba la importancia de este yokai eran las pesadas bandas de color índigo dentado que cruzaban sus altos pómulos, los brillantes mechones de su melena plateada y el penetrante oro de sus ojos.
Él la miraba fijamente. Su pregunta y asombro por ella no estaban enmascarados en absoluto en sus expresivos ojos, y el pesado conjunto de sus cejas estaba actualmente ligeramente levantado mientras parecía desconcertado por ella. Kagome tomó cuenta de inmediato del hecho de que su expresión era demasiado abierta. El guerrero, el general, el poderoso líder que ella sabía que debía ser. Nunca podría estar tan expuesta, tan abierta. Le parecía un niño, uno que aún no había descubierto ninguno de los secretos del mundo, uno que todavía era curioso y excitable en lugar de estar endurecido por las pruebas de la vida y hastiado por los dolores que las acompañaban. Era joven, se dio cuenta. Quizás incluso más joven que Sesomaru durante el período Sengoku del Japón feudal. Esto no es bueno, pensó para sí misma, su mirada se volvió invadida por el miedo y la aprensión de cuán lejos de casa la habían llevado. El Youkai inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad mientras observaba la expresión temerosa de la chica. Pensando que su miedo se debía a su declaración, pensó en calmarla dándole una explicación de sus acciones. Perdiste una gran cantidad de sangre durante tu batalla con los Onis. Simplemente reemplacé lo que perdiste. Lo he visto muchas veces, con otros Youkai. Se encogió de hombros ante la distinción y continuó. No hay necesidad de temer. No soy y Kagome no estaba segura de si sería una buena idea que le dijera exactamente por qué había estado preocupada, así que decidió aceptar su interpretación. ¿Cómo lo hiciste? Quiero decir, soy un amigo. No debería ser capaz de aceptar sangre Youkai. El Youkai juntó las cejas antes de responder. No sé qué es este término amigo que usas. Un esfuerzo humano, tal vez. Independientemente, mi sangre me da vida. ¿Es tan irrazonable aceptar que haría lo mismo por ti? Supongo que no, y respondió Kagome vacilante. ¿Dijiste que no sabes lo que es un amigo? ¿No has oído hablar de las sacerdotisas sintoístas? ¿Debería haberlo hecho? El Youkai cuestionó mientras levantaba una ceja. Se parece tanto a Sesomaru cuando hace eso, pensó Kagome distante antes de responder. Supongo que no. En su cabeza, Kagome estaba contando hacia atrás a través de la historia de su gente tratando de decidir en qué período de tiempo había terminado. Se decidió por un tiempo en algún lugar del período Jomon antes de que la religión sintoísta se convirtiera en un lugar común en Japón, es muy útil que ese período en particular abarque desde 10,000 hasta 300 BC. Al darse cuenta de que no le serviría de nada detenerse cuando lo estaba, Kagome optó por hacer algo para que el tiempo fuera más tolerable. Rápidamente, después de despertarse, había decidido que el suelo sobre el que estaba acostada se estaba volviendo cada vez más y más incómodo, especialmente esa roca bastante grande que se estaba clavando en al menos 3 de sus costillas. Con un gran esfuerzo, se incorporó para descansar contra sus codos. No muy lejos de donde estaba, vio un árbol que parecía un lugar mucho mejor para descansar. Se volvió hacia su acompañante, debatiendo por un momento la inteligencia de su pedido. Luego desechó sus dudas aduciendo que él había sido muy cortés hasta el momento en su intercambio. ¿Podrías ayudarme a llegar a ese árbol? Ella lo interrogó. Me gustaría estar sentado. El Youkai echó un vistazo al árbol mencionado, luego a la joven humana en el suelo. Por un momento, reflexionó de nuevo sobre la extrañeza de esta chica mortal. Su poder era algo que nunca había visto antes. Primero con la oleada de magia en el viejo pozo, luego la forma en que ella lo había seguido como si supiera exactamente dónde estaba, y luego cuando logró matar a uno de los Oni, estaba seguro de que habría hecho una comida rápida con él. Chica problemática, su vestimenta y dialecto también eran muy extraños, y él luchaba constantemente por mantenerse al día con su extraño uso de palabras abreviadas y frases desconocidas. También estaba su falta de miedo hacia él, lo cual era completamente confuso, especialmente porque acababa de pedirle que la tocara. Y, a decir verdad, realmente había pensado que su sangre la habría matado, pero si eso hubiera sucedido, aún así, no estaba dispuesto a negarle a la chica una simple petición de consuelo. Hacerlo sería completamente bárbaro, y él no era su carcelero, al menos mientras ella estuviera dispuesta a hablar con él. Sin embargo, si eso fuera a cambiar, bueno, él se ocuparía de eso cuando ocurriera. El Youkai se puso de pie con fluida gracia y se dirigió hacia la chica. Acercó su pequeña figura a su cuerpo y la levantó del suelo, ignorando la extraña sensación de hormigueo que le producía tocarla. Otro misterio con el que tendría que lidiar, uno que no lo fastidiaba tanto como los otros, pero más si le hacía cosquillas.
Estaba bastante seguro de que esa era la descripción correcta de lo que estaba sintiendo, pero dado que nunca había experimentado tal sensación, no estaba seguro de si ese era el caso. La depositó en la base del árbol y ella se recostó contra él agradecida, soltando un largo suspiro de satisfacción. Él se movió para alejarse de ella, pero cuando su pequeña mano tocó con cautela el dorso de la suya, todavía estaba sorprendido. Sus ojos dorados se posaron en los de ella, que parecían brillar como zafiros bajo la luz de las estrellas. Gracias, susurró en agradecimiento. Él asintió con la cabeza y de nuevo hizo ademán de alejarse, pero ella volvió a detenerlo con la mano. Lo siento. Él la miró con curiosidad, sin entender por qué lo lamentaba o el sonrojo que afloraba justo debajo de la piel de sus mejillas. Joy comenzó bajo su increíble vergüenza. No te he preguntado tu nombre. ¿Eso es todo? Reflexionó en silencio, criatura extraña, extraña aún así. Él le dio su respuesta. Me llamo Toga. Kagome sonrió de nuevo ante la revelación mientras sus ojos se cerraban para ordenar sus pensamientos. Era un nombre simple, pero tal como era, parecía adaptarse a él. Este no era el gran y poderoso general de los perros, este no era el temido Youkai que gobernaba las tierras occidentales. Este era simplemente Toga, el joven Youkai con miles de años de vida por delante, un joven que aún se maravillaba con el mundo y sus habitantes, un alma gentil que no tenía prejuicio sobre sus diferentes razas ni razón para pensar que tal prejuicio debería existir. Toga observó a la niña sonriente. Si no lo había pensado antes, ahora estaba seguro. Ya sabes cómo soy. Kagome abrió los ojos en estado de shock por su declaración. ¿Cómo era posible que él supiera eso? Buscó frenéticamente en su mente para encontrar una mentira que no pudiera ser detectada por sus sentidos avanzados, pero antes de que pudiera captar alguna palabra, él la interrumpió. De nada te servirá mentirme. Yo sé eso. Ella le respondió bruscamente en respuesta a la calidad endurecida de su voz. Realmente no había tenido la intención de ser tan insolente con él, pero el tono de su voz le recordaba demasiado a Sesomaru como para ignorarlo. Era un tono que simplemente gritaba: soy un Youkai superior y no hay nada que tu patética mortalidad pueda hacer para engañarme. Toga levantó una ceja ante su arrebato. La chica definitivamente tenía espíritu, él le daría eso. Pero el espíritu no lo desviaría de su línea de interrogatorio. Extendió la mano detrás de él y soltó el colmillo que había asegurado a su espalda para su custodia. Cuando sostuvo la hoja frente a la chica y escuchó su gemido de frustración, supo que las respuestas que deseaba estarían por llegar. No creo, comenzó la chica con un dejo de esperanza, que el colmillo sea demasiado viejo para que puedas determinar de quién es. Toga entrecerró los ojos. Ella estaba tratando de distraerlo y no le gustaba. No. Kagome suspiró y sacudió la cabeza ante su propia estupidez. No lo creo. Ella volvió a levantar los ojos para encontrarse con los de él. Supongo que decirte que un día encontré el colmillo tirado tampoco funcionaría, ¿verdad? No si deseas seguir viviendo. Kagome tragó saliva, sabiendo demasiado bien que él estaba más allá de ser capaz de matarla. Ella suspiró de nuevo y bajó la cabeza. Pertenece a tu hijo. Ella finalmente cedió. Le fue legado después de tu muerte. Fe. Kagome levantó la cabeza en estado de shock, casi segura de que pondría sus ojos en Inuyasha después de esa exclamación de Youkai. Sabía que eras extraña, le señaló antes de tocar la hoja de Tenseiga en su cabeza como si probara su punto, pero ahora sé que simplemente estás loca. No estoy loco. Ella le gritó mientras apartaba la hoja de la espada. Toga volvió a ladear la cabeza ante la extrañeza de ese gesto. ¿No debería alguien cuya carne es tan frágil tener más cuidado al tocar la hoja de una espada? Pero al ver que su mano no se había lastimado en absoluto por tocar la hoja, sospechó aún más sobre la forja de su colmillo y los atributos que se le habían dado a la espada. Supongamos que debo aceptar lo que dices, se aventuró vacilante, no muy seguro de estar creyendo en su explicación. ¿Qué más puedes decirme, ate colmillo? Exclamó Kagome mientras cruzaba los brazos sobre su pecho en desafío. ¿Por qué debería decírtelo si solo vas a insultarme? Me lo dirás, dijo Toga a través de su ira, o simplemente usaré la espada contra ti como una prueba de sus habilidades. Adelante, le respondió Kagome mientras levantaba sus miembros temblorosos a los costados para exponerse. No hay razón para que yo tema a Tenseiga. ¿Tenseiga? Ante la mención de su nombre por parte de su creador, Tenseiga cobró vida en las manos de Toga.
El resonar de la espada traía consigo un mensaje claro y desvelado. Una espada que no puede cortar, reflexionó Toga. Una hoja que da vida y no muerte, interesante. Sin embargo, por interesante que fuera, ese conocimiento solo sirvió para plantear más preguntas. Toga volvió a mirar a la chica, sorprendiendo su mirada acalorada en el colmillo en su agarre como si pudiera obligarlo a silenciarlo. Él la sobresaltó por su mirada sin sentido al objeto, aunque sensible, aún inanimado, al hacerle una pregunta. ¿Por qué habría de encargar una espada así? Kagome suspiró y apartó la mirada de Tenseiga, aliviada de que esta fuera una pregunta para la que no tendría que bailar alrededor de la respuesta. No tengo ni idea, le dijo honestamente. Pero podría haber tenido algo que ver con Sounga. Kagome vio reconocimiento en los ojos de Toga ante la mención de Sounga, e instantáneamente se reprendió a sí misma por revelar esa pequeña información. Aún así, siendo que Sounga no fue hecho por él, solo lo adquirió porque, bueno, ella realmente no sabía por qué, no era gran cosa que él lo supiera. Sin embargo, Kagome estaba segura de que si continuaba discutiendo con Toga, tarde o temprano revelaría algo que sería un gran problema, un gran problema. Mira, comenzó audazmente, capturando sus ojos y sosteniéndolos. Como seguramente habrás notado, no pertenezco aquí. Vengo de otro tiempo, uno muy, muy lejano de este. Incluso hablar contigo es probablemente suficiente para cambiar el curso de la historia, pero lo que se hace hecho y no puedo cambiar eso ahora. Pero lo que puedo hacer es detener esta conversación antes de que se revele demasiado de tu futuro, porque conocer el futuro te daría la capacidad de cambiarlo. Y lo siento, pero no puedo permitir que eso suceda. Sé de Sounga, dijo Toga como si no hubiera escuchado nada de lo que había dicho la joven Miko. Si lo que dices es cierto, y esta espada fue diseñada como una defensa contra la amenaza de la capacidad de esa hoja para animar a los muertos como creo que lo haría, me inclino a creer que si tuviera que elegir enfrentarme a tal poder, no me detendría en una mera defensa, sino que también tendría una forma de contraatacar. Ahora, ¿sabrías qué tipo de arma podría hacer eso? ¿Un colmillo? Preguntó Kagome estúpidamente. Sí, estuvo de acuerdo. Creo que me estoy haciendo una idea de eso. ¿Qué tipo de colmillo? ¿Tuya? Nuevamente, otra respuesta estúpida por parte del amigo para tratar de evitar divulgar lo que sabía. Toga arqueó una ceja ante las elusivas respuestas de la chica. Se dio cuenta de lo que ella estaba tratando de hacer, y aunque podía, más o menos, entender su razonamiento para hacerlo, todavía quería respuestas a sus preguntas. Entonces, por el momento, ignoró a la chica y se concentró en el colmillo en su mano. La hoja sensible le había proporcionado respuestas antes. No había ninguna razón para creer que no lo haría ahora. Después de todo, era su colmillo. Tenseiga pulsaba alegremente en las manos de sus creadores. Aliviado de sentir las manos, y lo que es más importante, el corazón cariñoso de su verdadero maestro, Tenseiga estaba más que dispuesto a divulgar cualquier secreto que se le pidiera. El colmillo le reveló a su amo y señor la verdad de su forja y la de su hermano colmillo, la comprensión de por qué había pasado al hijo mayor y la importancia de Tetsusaiga para el menor, y finalmente, Tenseiga reveló la verdad de por eso había regresado a esta época con la renuente Miko. Sesomaru, Toga pronunció el nombre de su hijo mayor por primera vez, sopesando la sensación del nombre y preguntándose por qué le daría ese nombre a un niño. ¿Qué puedes decirme de él, Kagome? Kagome vaciló. ¿Qué se suponía que debía decir? Pero entonces, siendo que Tenseiga acababa de arruinar su plan de no revelar nada de importancia para Toga, pensó que no tenía mucho más que perder. Sesomaru, bueno, realmente no lo conozco muy bien, pero por lo que sé, hace honor a su nombre y algo más. Es frío y astuto, poderoso y despiadado, un oponente intimidante y poderoso, de Killing Perfection, un gobernante con puño de hierro y una voluntad aún más fuerte, pero creo que hay más. Tiene que haberlo. No carece de sentimientos o compasión, y no mata sin razón. Kagome decidió que, al menos por el momento, los intentos de Sesomaru contra la vida de Inuyasha no deberían contar. Él tiene la capacidad no solo de quitar la vida sino de darla, y he visto con mis propios ojos que Tenseiga cobra vida en sus manos y tiene un propósito mayor. Incluso ha sido el que me salvó la vida, no una vez, pero ahora 2 veces. Kagome negó con la cabeza. Lo siento. Como dije, no sé mucho sobre él. Es más o menos reservado. La única vez que realmente lo veo ahora es cuando estamos cerca o en batalla con nuestro común enemigo. Toga tomó con cuidado la información que Kagome le había proporcionado.
Le parecía que Sesomaru aún tenía mucho que aprender sobre la vida. Eso sí, el otro pequeño dato de información que Tenseiga le había proporcionado le dio la esperanza de que no todo estaba perdido para el mayor de sus hijos, ya que estaba muy seguro de que el pequeño escupitajo que tenía delante sería el que lo pondría. Un poco de humildad en el que se creía superior a la muchacha. Se permitió una pequeña sonrisa por eso. Era agradable saber que todavía podría influir en el curso de la vida de sus hijos, incluso desde más allá de la tumba. Por supuesto, la idea de su propia muerte no era algo con lo que se deleitara, pero se vio obligado a aceptarla como un hecho de la vida. Todo lo que vive debe morir algún día. ¿Inuyasha? Cuestionó más a la chica. ¿Inuyasha? Una vez más, Kagome no supo qué decir. Bueno, él es mi mejor amigo. Viajamos juntos, luchamos juntos, nos apoyamos en los momentos difíciles, compartimos momentos de amistad y risas, y simplemente, no sé, simplemente lo somos. Es valiente y fuerte, a veces intrépido. Hasta el punto de la estupidez, pero siempre está ahí para protegerme a mí, a nuestros amigos y a casi todos los demás que lo necesitan. Se está convirtiendo en el campeón de los débiles e indefensos, por más reacio que sea a ocupar el puesto. Ella se rió, por supuesto, las cosas no comenzaron de esa manera. Intentó matarme cuando nos conocimos. Kagome vio como Toga arqueaba una ceja ante esa declaración, pero se rió de nuevo cuando recordó a Sesomaru por el gesto. Ay, no te preocupes. Sesomaru intentó lo mismo. No funcionó para ninguno de los dos, aunque tengo que preguntarme acerca de Sesomaru. Me roció con suficiente veneno para matar a un elefante, pero no tuvo ningún efecto, por alguna razón, su veneno en realidad nunca tiene ningún efecto en mí. Esa declaración también hizo que Toga se preguntara. Aunque sabía que ahora la chica no tendría problemas con el veneno de aquellos en su linaje, cómo había evitado el problema antes era todo un enigma. Sin embargo, al sentir la agitación de su amo, Tenseiga volvió a la vida, dando una respuesta a una pregunta que sabía que le harían. Toga miró el colmillo con desconcierto. No tenía idea de qué significaban las palabras usadas por la espada, pero Tenseiga estaba seguro de que las palabras que había dicho eran la respuesta a la pregunta y que la joven lo entendería. Así que, reacio a hacerlo, Toga expresó en voz alta el mensaje de Tenseiga, luchando con las palabras desconocidas mientras lo hacía. Una paradoja temporal. Kagome lo miró confundida, pero Toga se encogió de hombros para decir que él tampoco sabía y continuó con el mensaje. De causa y efecto. Kagome palideció. Nada bueno, solo había empeorado mucho. El hecho de que Tenseiga supiera de una teoría que no se concebiría hasta más tarde del momento en que sería sostenida por el hijo de su creador solo podía significar una cosa. De alguna manera ella y Toga habían tenido esta discusión antes. Su creencia incierta de que de alguna manera había sido obra de Tenseiga lo que la había traído a este lugar y tiempo había sido solidificada por la revelación. Pero, como con casi todas las demás paradojas temporales, que no era demasiado tonta como para ignorar desde la primera vez que había sido transportada 500 años al pasado, y había leído en la primera oportunidad que tuvo, ella no estoy seguro de qué hacer con eso. Se dio cuenta de que Toga estaba esperando una explicación, por lo que, a regañadientes y con incertidumbre, se la dio. La teoría de causa y efecto cuando se trata de la mecánica temporal es complicada en un sentido, pero no tanto en otro. Básicamente dice que en el esquema normal de las cosas una causa debe preceder a un efecto sin excepción. Sin embargo, si la línea de tiempo es rota por cualquier motivo, esa relación se desdibuja, haciendo posible que un efecto se anteponga a aquel que la causó. Kagome notó la expresión confusa de Toga, hizo un esfuerzo considerable por no reírse cuando su problemática imaginación le proporcionó una imagen de la cara de Sesomaru arrugada de esa manera, luego decidió usar ejemplos de la vida real para explicarlo. Si miras la situación en la que nos encontramos ahora, es posible que puedas verlo. Tenseiga habló de algo que no podía saber porque en realidad vengo de una época posterior a la existencia de esta versión particular de la espada. Dicho esto, la única razón por la que sabría de la paradoja temporal que mencionó fue si yo le hubiera dicho a él o a su maestro la teoría. Dado que no he tenido largas discusiones con Sesomaru que le darían tal conocimiento, eso te deja solo a ti. Sido quien le dijo a la espada de la teoría de la que te estoy hablando ahora. Kagome negó con la cabeza para tratar de despejar el camino a través de la confusión que se estaba creando a sí misma, pero después de una respiración profunda, continuó. La causa. Le dijiste a Tenseiga sobre la teoría. El efecto. Te lo dijo. El problema.
Tenseiga te dio este conocimiento en un momento que llegó antes de que hubiera sido elaborado. Por lo tanto, el efecto vino antes que la causa. Sin embargo, la paradoja se vuelve evidente cuando te preguntas cuál fue realmente la causa. ¿Fue que Tenseiga me trajo aquí y me permitió contarte sobre la teoría en primer lugar, o fue que tú tenías el conocimiento y le dijiste a Tenseiga que te lo diera? ¿Cuándo se le pidió? ¿Ve el problema? Realmente no. Toga respondió, pero mientras pensaba en ello, otro ejemplo le vino a la mente. Dijiste que estuviste expuesto al veneno de Sesomaru y no te afectó, ¿correcto? Sí, eso es correcto. Entonces, si uso su ejemplo como plantilla, puedo pensar en otro ejemplo. Hizo una pausa mientras ordenaba sus pensamientos, y Kagome esperó ansiosamente para ver qué diría. Finalmente, continuó. Te di mi sangre para reemplazar lo que perdiste y para acelerar tu curación. Sé que sucede a menudo que el receptor de sangre dotada adquiere algunas de las defensas innatas del donante. ¿Algo así como anticuerpos? Kagome interrumpió, solo para ser recibida por una mirada que le decía que accidentalmente había usado un término moderno que nadie más que ella entendería. No importa, se quejó, por favor, continúa. Como estaba diciendo, Toga la miró de reojo tratando de decirle que no estaba contento con la interrupción, pero cuando ella le sacó la lengua por eso, resopló y cruzó los brazos sobre el pecho. No pudo evitar soltar una risita ante las payasadas de la chica. Ella realmente era otra cosa. Se aclaró la garganta. Como estaba diciendo, mi sangre probablemente te daría defensas contra mi veneno o cualquier otro que descienda de mi linaje. Entonces, dado que ya has estado expuesto a dicho veneno sin ningún efecto, sería justo decir que el efecto beneficioso de la sangre que te he dado ha ocurrido antes de la causa real. Kagome parpadeó lentamente mientras analizaba su razonamiento. Parecía una explicación bastante justa. Después de todo, ella había estado tan sorprendida como Sesomaru, y sí, él estaba sorprendido, incluso si todo lo que hizo fue levantar las cejas muy levemente antes de mirarla con todas sus fuerzas, cuando emergió de ese montón de burbujeante, humeante, sobras que su veneno había embalado. Supongo que tiene sentido, cedió, si algo de esto tiene sentido, eso es. Toga no pudo evitar estar de acuerdo con esa declaración. Ciertamente estaría reflexionando sobre este encuentro durante mucho tiempo. Pero, desafortunadamente, la otra información que Tenseiga le había proporcionado le decía que no se le permitiría pasar mucho tiempo con esta interesante criatura. Había algo más que ella había sido traída aquí para entender. Hay otra espada. ¿Qué? Fue muy divertido ver a la niña pasar por sus emociones tan rápidamente. Podía pasar de sonar intensa y pensativa en un momento, a descontenta y molesta en el siguiente, a emocionada y alegre solo un momento después de eso. Pero Toga simplemente tomó sus cambios de humor como parte del curso cuando se trataba de la chica inusual, y continuó con su explicación. Tenseiga dice que Sesomaru ha estado buscando otra espada. Dice que cree que escondí otra espada en algún lugar y no le dije nada al respecto. ¿Acaso tú? Inmediatamente después de su pregunta, Kagome se dio cuenta de lo estúpido que sonó, pero se alegró mucho cuando él no la llamó y continuó. Aparentemente hay otro elemento. Tenseiga no está seguro de qué o dónde está. Parece que sabía que Sesomaru perforaría el colmillo en busca de respuestas y no quería que él descubriera los secretos hasta que fuera el momento adecuado. Y aparentemente, ese momento es ahora. A Kagome no le gustó la mirada que le estaba dando. Era muy similar a la mirada que Kaede le había dado antes de explicar que se suponía que ella era la guardiana de Shikon no Tama. Era una mirada que significaba que había aún más por agregar a su lista de cosas que harían mi vida mucho más fácil si no existieran. Ella suspiró, sabiendo que a pesar de que estaba haciendo un seguimiento de las cosas que la hacían muy diferente de cualquier otra joven de su época, no había absolutamente nada que pudiera hacer al respecto. ¿Es por mi culpa, no? Ella preguntó a pesar de que sabía la respuesta. Se supone que debo ayudar a Sesomaru a encontrar lo que está buscando, ¿no? Parecería que sí. Sabes que no le gustan los humanos, ¿verdad? Probablemente me mataría por atreverme a decirle que su gran y terrible padre se rebajaría a hablar con un humano sin valor. No eres inútil. La declaración hizo que Kagome lo mirara boquiabierta con abierta incredulidad. Toga tomó el gesto como algo que necesitaba ser remediado y procedió a decirle a la joven por qué nunca haría una declaración tan degradante sobre ella. Tienes convicción y espíritu. Estás bien educado y aún así escucharías las sugerencias de otros que pueden no poseer el conocimiento que tú tienes.
Eres valiente pero no tontamente. Defiendes a tus amigos con palabras de lealtad y compasión, pero también lo haría con aquellos que no son considerados amigos. Eres fuerte de voluntad, sino de cuerpo, y posees una gran cantidad de poder. ¿Por qué aceptarías tan fácilmente la idea de que alguien pueda pensar que no vales nada? Yo y no lo sé. Eso fue lo que dijo, pero ni ella ni Toga creyeron ni una palabra. Fe, niña tonta. Él la despidió, sacando a relucir su ira con toda su fuerza. Bueno, no veo cómo es de tu incumbencia. Ella chasqueó. Es asunto mío si estoy a punto de enviarte en una búsqueda con mi hijo. Tal vez debería encontrar a alguien que tenga suficiente fe en sus habilidades como para no simplemente acostarse y aceptar la muerte después de solo derrotar a uno de dos simples Onis. ¿Por qué tú y? Kagome se enfureció. Eso fue tu culpa. Me guiaste a ese claro a propósito porque sabías que esos Oni estaban allí. ¿Y qué si lo hice? No lo habría hecho si no me estuvieras siguiendo. No te habría estado siguiendo si hubieras salido y hablado conmigo en lugar de ir a jugar al escondite. Oh. ¿Y cómo fue que pudiste seguirme? Soy un amigo, idiota. Puedo sentir las auras de quienes me rodean. Toga sonrió, era un gesto que debería haberla hecho encogerse de miedo porque cada vez que dicha sonrisa aparecía en los labios del hijo del Youkai, significaba que algo estaba a punto de morir. Pero Toga no es eso Maru, y además de eso, Kagome estaba demasiado enojada para dejarse intimidar. Auras reflexionó con renovada diversión sobre los cambios de humor de la mujer. Esta fue la oportunidad perfecta para ver de lo que era capaz y ayudar a aliviar algunas de sus preocupaciones injustificadas sobre sus propias habilidades. ¿Cómo esto? Soltó uno de los sellos que frenaban su poder, haciendo que su aura se encendiera a su alrededor en una manta aterradora de devastador y puro poder, bueno, aterrador si no fueras una Miko muy enfadada. Kagome enfrentó su estallido de poder con uno propio, permitiendo que el azul brillante de su aura la envolviera en su relajante remolino de poder radiante. Los dos poderes chocaron con una fuerza explosiva, pero ninguno estaba a punto de retroceder ante el desafío. La sonrisa de Toga se convirtió en una sonrisa completa cuando liberó otra barrera y permitió que las salvajes llamas carmesí de su poder bailaran a su alrededor en una caricia acalorada. Pero Kagome estuvo a la altura de su desafío, olvidándose por el momento de tener el sentimiento desconocido y estimulante de liberar una fuerza tan grande. Su aura surgió a su alrededor, los pacíficos tonos azules chocaron contra el carmesí ardiente y crearon un mar de violeta turbio donde las dos fuerzas chocaron. Los sentimientos que estaba experimentando eran increíbles. Kagome nunca había sabido que sus poderes fueran capaces de simplemente ser como eran ahora. Antes, ella siempre había invocado los poderes de Miko que habían estado latentes en su alma para infundir sus flechas con suficiente magia para derribar a un oponente, e incluso entonces nunca hubo este sentimiento. El poder que podía sentir era crudo e intacto, era enorme e increíble. Pero era suyo, y sabía que todo lo que tenía que hacer era desear que así fuera y de algún modo así sería. Fue Kagome quien lanzó el siguiente desafío, poniendo a prueba los límites de sus habilidades, extrayendo poder de los rincones más profundos de su alma, deleitándose en el momento de poder enfrentarse a un oponente que la desafiaría sin desearle daño, encontrando alegría y satisfacción de que ella estaba aquí y probando fuerzas contra alguien a quien incluso Sesomaru, que no le daría respeto a nadie, respetaba como poderoso y formidable. Estaba llena de nueva comprensión y convicción. Estaba cabalgando sobre una ola de poder sin temor a que una corriente subterránea la derribara. Todo su cuerpo brillaba con el brillo de su propia luz, y en sus ojos se encendió una llama de fe y creencia en sí misma cuya chispa había pasado demasiado tiempo sin ser abanicada en un resplandor tan radiante. Sorprendido sería un eufemismo por lo que Toga estaba sintiendo cuando la chica desató tal poder. Sabía que ella se estaba conteniendo antes, pero cuando ella lo obligó a romper apresuradamente suficientes barreras que mantenían su poder bajo control, se encontró al borde de tener que liberar todo el control que tenía actualmente sobre el cuerpo humanoide. Se había formado y se había convertido de nuevo en su forma original, decidió que el tiempo de práctica había llegado rápidamente a su fin. Aunque sabía que la chica conocía mucho a los de su especie, todavía no estaba seguro de qué haría si se enfrentara a su bestia. Además, su propósito de engatusar a la chica en este ejercicio había sido que ella se entendiera a sí misma, y eso se había logrado con resultados mucho mejores de los que él esperaba. Extendió la mano y tomó sus manos suavemente entre las suyas.
Kagome se sobresaltó por un momento por el contacto, pero cuando vio la suave mirada de aprobación en sus ojos y la suave sonrisa en sus labios, le sonrió en agradecimiento por lo que había hecho. Ambos comenzaron a recuperar las oleadas de energía que habían liberado, y pronto quedaron como estaban antes. Simplemente dos seres pero con un nuevo respeto por el otro. Gracias, susurró Kagome, solo para sonrojarse cuando él apretó suavemente sus manos que había olvidado por completo que todavía estaban en las suyas. Nadie te dirá lo que vales. Eso es algo que solo tú puedes decidir por ti mismo. Él se apartó de ella después de que ella asintió con la aceptación de la verdad de su declaración, pero se detuvo para reírse cuando ella soltó un bostezo bastante grande y ruidoso. Parece que te he dejado exhausto. Se rió cuando decidió que no había terminado de jugar con la joven. Y aquí estaba yo esperando poder encontrar otras formas de hacer eso. Kagome tartamudeó, palideció y luego se sonrojó acaloradamente, tartamudeó de nuevo, abrió y cerró la boca un par de veces sin resultado, luego, finalmente, logró provocar su respuesta. Entai. Ella le gritó, solo para ser recompensada con otra risa baja y muy divertida. Ve a dormir, Kagome dijo, su voz aún cargando una gran parte de su diversión. Te traeré de vuelta a tu pozo por la mañana una vez que te hayas recuperado por completo. Kagome miró boquiabierta una vez más a Youkai. Toga definitivamente no era lo que había estado esperando del gran Inu no Taiso, no, él no era lo que ella había estado esperando, era mucho más de lo que esperaba, mucho más de lo que había soñado. No había dudas en su mente de por qué o cómo este joven Youkai antes que ella se convertiría en el gran general y gobernante del que había oído hablar, era simplemente él y estaba destinado a ser. Ella sonrió y cerró los ojos, confiando en él tanto como en Inuyasha para mantenerla a salvo mientras dormía en un mundo extraño. Toga observó cómo la joven se quedaba dormida. Había deseado hablar más con ella, pero se dio cuenta de que tenía razón cuando dijo que tener conocimiento del futuro podría cambiar demasiado la línea de tiempo como para arriesgarlo. Suspiró mientras comenzaba a clasificar lo que había venido a aprender y lo que debería hacer al respecto, pero simplemente había tantas cosas que sabía que no tendría tiempo para encontrar ninguna solución real antes de que la niña despertara. Sin embargo, había una cosa que él podía hacer por ella para prepararla para la búsqueda que él, o era su futuro yo. Lo que sea, era la búsqueda a la que la estaba enviando, y no permitiría que esta chica especial sufriera daño por su culpa si podía evitarlo. Con eso en mente, Toga permitió que sus sentidos se extendieran y escanearan el área en busca de amenazas. No había ninguno, lo que realmente no lo sorprendió, ya que el pulso de sus poderes aún flotaba pesadamente en el aire. Luego revisó a Kagome por última vez para asegurarse de que estuviera profundamente dormida antes de partir para encontrar qué o más bien a quién y estaba buscando. La mañana llegó con una rapidez que fue lamentada tanto por la joven Miko como por el Inulor de un día. Cada uno había estado esperando en silencio pasar más tiempo con el otro y cada uno era reacio a separarse de alguien que les había dado tanto conocimiento de sí mismos. Pero aún así, cada uno sabía que esta separación era una que debía ocurrir. Kagome miró hacia las oscuras profundidades del viejo pozo y suspiró profundamente. Aunque sabía que tenía que regresar, deseaba que hubiera alguna manera de no tener que decir adiós, porque sería un adiós, porque en el tiempo en que se dirigía a Toga sería Kagome. El hecho de que pronunciara su nombre la alejó de sus pensamientos y se volvió hacia él. Quiero que tengas esto. Le tendió una cadena de oro y o al menos ella pensó que era de oro, pero la forma en que captó la luz y brilló como si fuera una gema en sí misma la hizo dudar. Adherido a la cadena había un impresionante colgante de amatista y zafiro con forma de sol roto por una luna creciente. Kagome respiró temblorosamente. No podía aceptar este regalo, era simplemente demasiado exquisito. Era algo que uno le daría a un amante, no a alguien que acaban de conocer. Pero Toga vio su vacilación y habló antes de que le dieran la oportunidad de decir que no. Esto le pertenece a mi madre. Se lo dio mi padre como y hizo una pausa, y Kagome se divirtió mucho por la forma en que las rayas en sus mejillas se hicieron más profundas y se dio cuenta de la razón por la que los Youkai nunca se sonrojaban realmente. Pero Toga luchó contra su vergüenza y continuó. Fue un regalo para indicar su intención de aparearse con ella. Una pausa. ¿Quieres esperar, qué? Ahora fue el turno de Kagome de avergonzarse. No es lo que estás pensando. Ambos soltaron un leve suspiro de alivio. El collar está encantado con muchos poderosos hechizos de protección. Te brindará algo de protección en lo que te depare el futuro.
Decir que Kagome estaba aliviada de que no le hubiera propuesto matrimonio a alguien que había muerto casi 1000 años antes de que ella naciera y que también era el padre de la persona por la que actualmente tenía sentimientos especiales, sería un eufemismo más grande que decir que se había sorprendido la primera vez que la habían tirado al pozo. Toga sonrió un poco ante la mirada de alivio que se había apoderado del rostro de la joven, pero aunque era una expresión muy cómica, no pudo evitar sentirse un poco engañado por ella. Había una parte de él que deseaba que esta chica ardiente pudiera ser la que lo apoyaría durante los largos y agotadores años, pero la mayor parte de él se dio cuenta de que ese destino no era suyo. Caminarían por caminos separados por cientos, si no miles de años, y no había nada que él pudiera hacer para cambiar eso. Dejando a un lado los pensamientos que eran inútiles e improductivos, Toga le hizo un gesto a Kagome para que se girara para poder ayudarla a ponerse el collar encantado. Kagome se sonrojó lindamente mientras hacía lo que él le había pedido y levantó su cabello de su cuello para ayudar. Aún así, a pesar de lo que sabía que no podía cambiar, Toga no pudo evitar apreciar la calidad suave y tierna de su piel cuando sus dedos la rozaron y la calidez que podía sentir irradiando de ella debido a su profundo rubor. Cuando terminó y se alejó de ella, Kagome soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. No podía captar la idea de este Youkai, padre de Inuyasha y Sesomaru, temido y respetado por tantos, enorme y poderoso más allá de su imaginación. Podría estar aquí con ella y tratarla con tanta delicadeza. Pero cuando se volvió para mirarlo a la cara, se dio cuenta de que tal cosa no debería ser tan difícil de entender para ella. Después de todo, él era el padre de Inuyasha, y ella ya había visto muchos rasgos que tanto admiraba en su amigo en el Youkai anterior a ella. Pero ese conocimiento la hizo detenerse nuevamente con asombro, porque había visto muchas cosas en él que también le recordaban a Sesomaru. Adiós, Kagome. Fue arrancada de sus pensamientos con una inmediatez aterradora. Sabía que había llegado el momento de despedirse, pero deseaba desesperadamente poder hacerlo sin saber que esta sería la última vez que lo vería. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras se despedía. Sabía que no había nada que pudiera hacer o decir para cambiar lo que estaba destinado a ser. Adiós, le susurró ella con voz entrecortada, luego se volvió rápidamente hacia el pozo para ocultarle el dolor que estaba sintiendo. Recuerda, le dijo antes de que pudiera irse, el tiempo que pasaste aquí y de lo que hablamos. Lo haré, prometió ella. Nunca podría olvidar. Y luego se agarró al borde del pozo y lo usó para saltar y zambullirse en el portal que esperaba. Mientras caía, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer, porque sabía lo que le esperaba a Toga. Los colores del portal del tiempo estallaron a su alrededor, y el zumbido de la espada demoníaca asegurada contra su espalda latía y surgía con una magia propia. Pero todo estaba perdido para el amigo que no pudo contener sus brillantes lágrimas. Lágrimas de luto.